Eso en el Hierro, pero también en el Cabildo se iluminó anoche su fachada con ese color turquesa para conmemorar ese Día Nacional de las Lenguas de Signos. Se unieron las instituciones de Lanzarote y el Hierro y según la Federación de Asociaciones, esta iniciativa quiere hacer visible los derechos de las personas sordociegas, también con discapacidad auditiva y medidas que normalicen el uso de estas lenguas más allá de los ámbitos domésticos, educativos o sociosanitarios. Este es el Cabildo de Lanzarote, así que ya ven, todos se han sumado a esta iniciativa. Esta vez el colectivo Asculsorlan fueron los que quisieron poner de manifiesto la valía de las lenguas de signos. Las Palmas de Gran Canaria, pues siguiendo la misma estela, realizando pues ese color turquesa, esta vez en las casas consistoriales. Las reivindicaciones, bueno, lo más importante es el ámbito educativo, reivindicar las mejoras en el ámbito educativo. Nosotros trabajamos para que tanto las instituciones, el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, en este caso el equipo específico, nos vea y se dé cuenta que llevamos muchísimo tiempo con esas barreras y que tienen que trabajar con nosotros. Es parte de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria y desde un principio que dijimos que queríamos una ciudad inclusiva. Y una ciudad inclusiva implica trabajar por los derechos de todas las personas, sea cual sea su circunstancia. En esta casa Televisión Canaria está particularmente también comprometida pues, con las personas sordas, ¿verdad, Estíbaliz? Sí, tenemos también nuestro informativo dedicado para ellas, pero para esas personas, Marta, pero vamos un poco a reflexionar sobre este día, el Día Nacional de las Personas Sordas que se celebraba en la jornada de ayer. Lo vamos a hacer con Soledad Melián, que es intérprete de lengua de signos de Funcasor, de la Fundación Canaria para el Sordo. Soledad, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. A ustedes. Bueno, como decimos, un día para reflexionar, el día 14 de junio, pero sí es verdad que deberíamos tenerlo en cuenta, como siempre decimos, todos los días del año, un día donde quieren que la lengua de signos se normalice en todos los ámbitos de la vida. Lo escuchamos desde lo doméstico, lo sociosanitario, lo educativo, lo cultural, lo jurídico, incluso también en la comunicación, Soledad. Exacto. Nosotras trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida de las personas con sordera y sus familias también. Es maravilloso que un día como por ejemplo como el de ayer, incluso hoy que nos llamen, ¿no? Pues para hablar de este tema de la lengua de signos. Es genial que se difunda en la sociedad, que sepan, ¿no? Cuál es la problemática de las personas con discapacidad auditiva, pero lo cierto que nosotros trabajamos los 365 días del año, entonces nos gustaría pues también que las autoridades, las administraciones públicas prestaran más atención a esta comunidad. Claro, porque el lenguaje es lo que te incluye en una sociedad y no hay más que ver la inclusión que tienen las personas ciegas porque disponen de el mismo lenguaje que el resto. La diferencia de los sordos es que no tienen el mismo lenguaje que el resto, ¿no? Bueno, la lengua de signos es su lengua natural, claro, ¿no? De parte de las personas con discapacidad auditiva. Hay personas con discapacidad auditiva que usan el sistema oral, la lengua ¿no? castellana, para comunicarse, pero hay una gran parte de la sociedad que usa la lengua de signos y es una lengua reconocida en el Estado español, por lo tanto es un derecho poder acceder a la comunicación en su lengua natural. Se habla de llevar el bilingüismo, sobre todo a las escuelas, para que los niños de edades muy tempranas puedan continuar sus estudios, porque cuántos a lo largo de su vida acaban abandonando porque no pueden continuar, no pueden incluso llegar a una carrera universitaria, Soledad. Bueno, pues es cierto que se ha avanzado desde el reconocimiento de la lengua de signos hasta el día de hoy, se ha avanzado mucho en el sistema educativo, pues la lengua de signos tal vez está más presente en las escuelas, pero lo cierto es que todavía el porcentaje de personas que siguen a estudios superiores, incluso universitarios, es realmente bajo. Entonces se ve que todavía queda mucho camino por recorrer. Claro, porque además no solo es la lengua de signos, es otros sistemas que pueden ayudar a personas que a lo mejor no necesiten solo una ayuda, o sea, a lo mejor esos sistemas de que haya pues mayor audición en un aula, todo eso redunda a la hora de que una persona con discapacidad auditiva pueda terminar un estudio superior. Exacto, pues lo que te he comentado, no solamente la lengua de signos, que es sumamente importante, básico para la comunicación de de la comunidad sorda signante, y también, como comentas, ¿no? El sistema, por ejemplo, FM, bucles magnéticos, que es de fácil instalación. El Centro Especial de Empleo de Funcasor, Laborsor, instala, hace accesible cualquier lugar ¿no? en el que se solicite, no, sea un sitio muy grande o pequeñito. Claro, siguen siendo como excepcionales, pues a lo mejor los teatros que disponen de estos sistemas o las aulas que disponen de estos sistemas son todavía muy pocos. Exacto, vamos poco a poco sensibilizando, informando, intentando hacer accesibles los lugares públicos a los que, ¿no? Pues eso, el Teatro Guimerá, por ejemplo, el Centro Especial de Empleo de Funcasor pues lo adaptó, y ciertos sitios, pero también necesitamos que sean las instituciones y las empresas las que demanden este sistema para poder adaptar esos lugares. Bueno, incluso las audioguías que se suelen
instalar en los museos para personas con discapacidad visual, luego no se piensan a lo mejor en las personas con discapacidad auditiva, pero podemos hablar de un museo como puede ser, por ejemplo, de ir a tomarse un café, de acudir a un centro sanitario, de ir a un supermercado. Son barreras a las que se enfrentan todos los días, Soledad. Cualquier sitio al que cualquiera de nosotras va de manera autónoma, de forma autónoma, una persona con discapacidad auditiva necesita ir acompañada de una intérprete, en el mejor de los casos, en el peor de ellos, entre comillas, de una familiar, de una persona familiar. ¿Por qué? Porque yo de manera autónoma puedo ir a cualquiera de mis médicos y informarme de todo lo que sucede en mi vida a mí solamente. Una persona con discapacidad auditiva, si no tiene el recurso del intérprete de lengua de signos, tiene que ir acompañada de su padre, de su madre, de su amigo. ¿Qué hace esto? Vulnera su derecho a la autonomía, a la intimidad y así, pues, lo que tú dices, policías, ayuntamientos, juzgados, todo lado. Pues hablemos precisamente del papel del intérprete, porque en este caso tú lo eres, Soledad. Tal vez una profesión todavía poco valorada y mal remunerada, ¿no? Bueno, poco valorada, yo espero que esté valorada, ¿no? Lo espero, pero lo cierto es que somos muy pocas todavía, es lo que sí puedo comentarte. A día de hoy, actualmente, por ejemplo, en Foncasor somos 3 intérpretes de lengua de signos y en Fasicán creo que son ahora mismo 2 intérpretes de lengua de signos para todo Tenerife. En Foncasor el año pasado hicimos unos 2.500 servicios de interpretación. Bueno, se solicitaron unos 2.500 servicios de interpretación, de los cuales pudimos cubrir unos 2.300 más o menos. Por lo tanto, 200 servicios o 200 personas o 200 casos quedaron sin cubrir. Seguro que muchos más, porque te digo, no siempre van acompañadas de un intérprete de lengua de signos, sino ya dicen, no hay intérprete de lengua de signos, voy a ir con mi amiga, voy a ir con mi madre o con mi padre. Entonces esos servicios dejan de solicitarlos porque ya saben que probablemente no puedan ser cubiertos, entonces falta muchísimos intérpretes de lengua de signos o faltan contratarlos. Claro, ¿y qué hay que hacer para ser intérprete de lengua de signos? Soledad, Bueno, ¿qué formación se requiere para aquello que a lo mejor se lo hayan planteado alguna vez y ahora con esto que acabas de comentar digan, pues a lo mejor pues, podría ser mi vocación, mi futuro? Hasta hace 2 años estaba fácil porque en Canarias, en Tenerife y en Gran Canaria existía el ciclo de intérprete de lengua de signos para personas sordas y personas sordociegas. Hace 2 años la Consejería de Educación derogó el mismo y actualmente solamente puedes estudiar el ciclo de intérprete de lengua de signos o en Madrid o en Cataluña. Entonces la cosa se complica bastante si quieres ser intérprete. Claro, porque habría que viajar fuera. Claro. Y esto se ha sustituido por un ciclo de mediación comunicativa. Sí. ¿Qué diferencia tiene un ciclo del otro? Bueno, pues la diferencia es para mí el 100%, a lo mejor le podemos quitar un 10% porque el ciclo de mediación comunicativa usa también la lengua de signos con ciertas personas usuarias como sistema de comunicación, pero las profesiones son completamente diferentes. Un intérprete se limita a adaptar de una lengua a otra un mensaje y un mediador en la comunicación pues tiene otras funciones, acompañar a la persona, guiarla, apoyarla y todo eso. Un intérprete de lengua de signos no lo hace porque lo que buscamos es que la comunidad sorda y sordociega sea autónoma. Ajá. ¿Y qué motivos le dieron para la desaparición de este ciclo de interpretación de signos? Bueno, pues motivos supuestamente... ¿Hay muchos intérpretes? Bueno, intérpretes a lo largo de todos estos años, de estos 13, 14 años, han salido muchísimos. ¿Qué pasa? Que como no hay puestos de trabajo en los que realizar sus funciones, pues las personas tienen que buscar otro camino y trabajar en otras cosas. Al trabajar ya en otras cosas, esos intérpretes desaparecen de nuestro mapa, de nuestro círculo de intérpretes y pues ya no estamos y actualmente pues te digo, somos súper pocos intérpretes de lengua de signos. Claro, porque es imposible que se dediquen a tiempo completo a esta profesión porque, como decía, los llaman de forma esporádica para determinados servicios, ¿no? Absolutamente. Estamos ciertas personas contratadas de forma fija y remunerada al 100% al final de mes, pero siempre durante el mes llamamos a muchas personas de forma puntual. Entonces yo lo que no puedo hacer es estar en mi casa esperando a ver si Fasicán o Foncasor me llaman para darme trabajo ciertos días al mes. Con eso no vive nadie. Es importante también que la gente sepa cuántas lenguas de signos hay en España, porque a lo mejor pueden pensar que hay una sola o que hay un solo código para todo el mundo, ¿no? Aquí también la cuestión se complica, ¿no? Reconocidas hay 2, la catalana y la española, pero después, pues al igual que hablando, pues hay sus diferencias en la lengua de signos valenciana, la lengua de signos vasca. En Canarias también tendrá su diferenciación, la lengua de signos canaria. Hombre, nos podemos comunicar al 100% con una persona de la península, Madrid, ¿no? Pues lo mismo, aquí decimos cotufas, en la península se dice palomitas, pues algo así suele pasar también con la Pero se entiende
viene perfectamente. Al 100%. Sí. Antes cuando llegaba Soledad decíamos que también la veíamos por la televisión, porque Soledad ha participado muchas veces de muchas retransmisiones televisivas en esta casa, cuando se ha retransmitido, por ejemplo, programas en el Parlamento de Canarias, también en los carnavales, pero aún así parece que todavía la presencia del intérprete en la televisión tiene que ser todavía mucho más amplia. Eso todavía no se ha conseguido, ¿no? En los medios audiovisuales, en los medios de comunicación, Soledad. Desde mi punto de vista no se ha conseguido nada. Es verdad que, por ejemplo, esta casa tiene el programa TN Sordos los fines de semana y es un avance genial y es un momento en el que las personas con discapacidad auditiva pueden acceder a la información en su lengua. Pero yo puedo encender a cualquier hora del día la televisión e informarme, elegir la información a la que quiero acceder. Normalmente la información a la que acceden las personas con discapacidad auditiva es información siempre relacionada con la discapacidad. No, pues este día hay algo relacionado con la discapacidad, lo interpretamos o lo subtitulamos. Hay algo relacionado con las personas los medios de sordas. comunicación al final eligen por ustedes. Exacto. Y realmente a lo mejor no es el contenido que ustedes precisan, ¿no? Exacto, o sea, yo soy libre y puedo decidir qué canal poner, a qué hora ponerlo y qué información quiero. Lo que sí se ha avanzado es en la traducción para personas sordas en cuanto a subtítulos. Eso sí, casi todo el mundo, pues los informativos de todas las cadenas de televisión se van sumando, que eso también costó, ¿no? Hay avances, por supuesto, hay avances y todos son positivos y todos bienvenidos, pero falta muchísimo por hacer y eso no lo podemos negar. Bueno, ya por último, Soledad, también hemos visto cómo también se incluyen los intérpretes incluso en las canciones. De hecho, tú pertenecías antes a un grupo y vemos también cómo poco a poco las canciones, el escuchar música en un concierto se hace mucho más accesible, ¿no? Sí, siempre, poco a poco es genial y ver, ¿no? Pues el grupo Ida Susal, ¿no? Que ahora sacó su segundo disco y tiene un DVD en lengua de signos. Es el primer disco que se saca, ¿no? Pues con un CD grabado íntegramente como con videoclips para que la comunidad sorda pueda acceder a la música y pues espero que poco a poco... como Rosalén, que también va siempre con una persona de... Sí, ella siempre va en los conciertos. Ahora mismo el grupo Ida Susal, pues por otros motivos no puede estar acompañada de la intérprete de lengua de signos, pero incluso este grupo salió mucho antes que Rosalén, lo que pasa que estar aquí en Canarias como que nos limita un poco, pero poco a poco esperemos que salga fuera. Bueno, pues que sirva este 14 de junio para hacer un llamamiento a la reflexión, que no se quede solo en un día, Soledad, sino que sea todos los días del año. Gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días.